conocen, ¿sí? Lo que vamos a dar hoy es todo lo que ustedes necesitan para poder manejar el paciente, ¿está bien? Algunas cosas les voy a hacer recordar de la fisiología, pero después ya vamos a ver lo que van a necesitar exactamente para manejar el paciente, ¿sí? Antes de empezar en lo que es la enfermedad en sí, vamos a recordar un poquito de la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona endógena, ustedes ya saben, es una hormona proteica, está producida por las células beta de los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans se encuentran entre los vacinos pancreáticos y es un acúmulo de células, de varios tipos de células. Ahí tenemos las células beta, las células alfa, las células delta, que producen somatostatina, glucagón e insulina. ¿Está bien? ¿Por qué les recuerdo anatomía? Porque cuando vemos diabetes tipo 1, ahí ya les voy a ir introduciendo algunas cosas para que entiendan. La diabetes tipo 1 lo que pasa es que estas células betas se destruyen, ¿sí? Entonces, el paciente tipo 1 no produce insulina, ¿está bien? Porque no tiene células beta. Al contrario de los pacientes diabéticos tipo 2, que sí tienen células beta funcionando normalmente, incluso en los primeros años de la enfermedad, y después de muchos años recién, por desgaste, empieza a declinar su función, empieza a disminuir la producción de insulina, pero no se destruye como en el caso de la diabetes tipo 1, ¿sí? Un ratito. Esa es la diferencia entonces que tienen que saber, porque después en la fisiología ese concepto aplicamos también, ¿sí? ¿Cuál es la función de la insulina? Su función principal o esencial es incorporar glucosa adentro de los tejidos diana. Decimos tejidos diana, se refiere a los órganos donde la insulina se va a ir a actuar, ¿sí? ¿Cuáles son los órganos donde la insulina actúa? Los más importantes, los más. Hígado, otro. Músculo, otro. Tejido adiposo. Tejido adiposo, hígado también, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? La hormona, la insulina, cuando se produce en las células beta, se libera a la circulación y llega a los órganos. Ahí se une a su receptor en la membrana celular del órgano en donde va a actuar, y al unirse insulina receptor, se abren los canales de glucosa que se llaman GULT. Entonces ahí entra la glucosa dentro de la célula y de esa manera regula la glicemia en la sangre, ¿sí? Aparte de esto, que es su función esencial, también participa en el crecimiento somático y el desarrollo motriz como una hormona adyuvante a la hormona de crecimiento. Sabemos que la hormona de crecimiento es la más importante, pero la insulina también participa. Entonces, yo no sé si ustedes conocen a algunos pacientes diabéticos tipo 1. Cuanto más temprano debutan, cuanto más así en la infancia, en la primera infancia debutan, generalmente son pequeños con textura física, ¿sí? No tienen mucha masa muscular, ni tejido adiposo, son pequeños. La diabetes tipo 1 puede debutar en varios momentos. A veces cuando debutan más hacia adelante, en la adolescencia o inclusive en la etapa adulta joven, ya tienen un crecimiento normal, ¿sí? Pero cuanto más temprano debutan, son pequeños así con textura física, por el déficit de la hormona, ¿sí? Y esas son las funciones más importantes, ¿sí? La estructura de la insulina está constituida por una cadena A y una cadena B, unidas entre sí por puentes de disulfuro. Me van a preguntar por qué les traje bioquímica. Por lo siguiente, ¿sí? Dentro de la célula beta, cuando se produce la insulina que va a ser, que sería esta, que va a ser liberada de la circulación, es la que está constituida por una cadena A, una cadena B, unidas entre sí por puentes de disulfuro. Adelante. Pero dentro de su proceso de formación, la cadena A y la cadena B están unidas por otra estructura proteica que tiene la forma de una C, se llama péptido C. Y una vez que se forman los puentes de disulfuro, ahí se desprende el péptido C y queda así la insulina. ¿Por qué les traigo esto? Porque el péptido C también se libera a la circulación, no tiene ninguna función biológica, no actúa, no hace nada, pero utilizamos para medir la capacidad de producción de insulina por parte del páncreas. Se pide el dosaje del péptido C con el dosaje de la insulina para saber si esas células beta están produciendo insulina o no.
De esa manera nosotros hacemos la diferencia entre diabetes tipo 1 y 2. ¿Está bien? Porque nosotros tenemos que ver la capacidad de producción de insulina por parte del páncreas. ¿Está bien? Entonces, acuérdense del PCO-C porque después vamos a hablar otra vez de él. ¿Sí? ¿Cómo se produce normalmente la insulina? Estamos hablando en personas sanas. ¿Sí? Tiene dos tipos de secreción. La secreción basal, que es la secreción que se produce durante las 24 horas del día, y la secreción postprandial, que son los picos de liberación de insulina por parte del páncreas después de una ingesta de comida o alimentos ricos en carbohidratos o glucosa. Por ejemplo, aquí voy a dar una imagen. Esta imagen azul de acá representa la secreción basal, que es la secreción de insulina durante las 24 horas del día. Y después el páncreas, ante la presencia de alimentos ricos en carbohidratos o glucosa en el tubo digestivo, y también cuando pasa a la sangre esa glucosa, estimula el páncreas a hacer un pico de liberación de insulina para poder contrarrestar esa glucosa consumida y para que vuelva otra vez a descender la glicemia. Estamos hablando de personas sanas, ¿sí? Entonces, ejemplo, desayuno hace un pico, almuerzo hace un pico, cena hace un pico. Si alguien merienda grande, también va a ser un pico, porque el estímulo es la ingesta de alimentos. ¿Está bien? Entonces, esto también es importante recordarse de la fisiología, porque cuando nosotros le vamos a insulinizar al paciente, cuando le vamos a indicar insulina como tratamiento, tenemos que simular esto. ¿Está bien? Y ahí otra vez le voy a hacer una diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, como no tiene producción de insulina, no tiene ninguna secreción, ni basal ni prandial. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos que, cuando le vamos a insulinizar al tipo 1, tenemos que ponerle una insulina basal, estoy hablando de fármacos, ¿sí? Me refiero a una insulina que tiene acción larga, ¿sí? Una insulina que tiene acción de 24 horas en el día, o la que tiene acción de 12 horas, la aplicamos 2 veces para que actúe como la insulina en la secreción basal. ¿Está bien? Y las insulinas de acción corta, que duran 3-4 horas, su efecto le aplicamos antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena para simular los picos del tipo 1. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ningún tipo de secreción, ellos no producen insulina. O sea, el tipo 1, si nosotros le ponemos solamente la insulina basal, estamos haciendo un mal tratamiento, no corresponde, no hay ningún protocolo luego que diga de usar solamente la insulina basal. ¿Está bien? Debemos hacerle la insulina basal y los bolos de insulina. ¿Se entiende? O sea, en el tipo 1. Del primer día ya tiene que salir así con su tratamiento. En el tipo 2, no sé si se acuerdan, pero la imagen que les mostré, el tipo 2, cuando necesitan insulina, primero le ponemos solo la basal, porque ellos sí tienen producción, tienen células beta funcionando, y cuando empieza a declinar la función de las células beta, a disminuir la producción de insulina, la primera producción que se afecta es la basal. Pero las células beta siguen haciendo un esfuerzo de liberar un pico después de los alimentos. Entonces, a los tipo 2 sí le podemos poner solamente la basal. Y con el tiempo, si nos regula su glicemia, entonces ahí también le podemos poner los bolos. No es que los tipo 2 no pueden recibir, sino que a ellos sí le podemos insulinizar solamente la basal primero y después, con el tiempo, ver si necesitan bolos. Pero tipo 1 no, así de entrada. ¿Está bien? Cuando vemos tratamiento vamos a hablar otra vez. Bueno, entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes, este es un concepto general para todos los tipos de diabetes, ¿sí? Se describe como un desorden metabólico de etiología múltiple. Varios factores se tienen que juntar en una misma persona para que desarrolle diabetes, ¿sí? Su característica es la hiperglucemia crónica y resulta de un trastorno en la secreción o en la acción de la insulina. ¿A qué me refiero? Trastorno en la secreción sería el diabético tipo 1, no produce insulina, ¿sí? Trastorno en la acción de la insulina serían los tipo 2. ¿Por qué? Porque los tipo 2 primeramente tienen lo que se llama resistencia a la insulina, ¿sí? Su nombre ya dice todo. El páncreas produce insulina, se libera a la circulación, llega a los órganos, pero la insulina cuando llega a los órganos diana no se unen al receptor, pero no logran abrir los canales de glucosa, entonces no entra la glucosa dentro de la célula y el paciente está hiperglucémico. Entonces eso es resistencia a la insulina. El paciente tiene insulina, pero la insulina no puede actuar correctamente.
Ese es el primer cambio fisiopatológico en los tipo 2. Inclusive al comienzo ellos tienen hiperinsulinemia. Si le hacemos un dosaje de insulina va a venir alto, porque las células beta, como un mecanismo compensatorio, están tratando de producir más insulina en respuesta a esa hiperglucemia sanguínea. Y con el tiempo, con los años, si es que no corregimos, si es que no hacemos el tratamiento correcto, entonces ahí las células beta por estrés, por desgaste, van a ir declinando la producción de insulina en los tipo 2. ¿Está bien? Pero al comienzo hay hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Y después con el tiempo sí ya hay disminución también de la producción de insulina. Pero nunca llega a ser cero como el tipo 1. Siempre hay, aunque sea un remanente de producción de insulina en los tipo 2. ¿Está bien? Bueno, aparte de los dos tipos de diabetes que yo ya les estuve haciendo comparativo, tipo 1 y tipo 2, ¿qué otro tipo de diabetes conocen? Sí. ¿Otro? Gestacional. ¿Otro? Bueno, la diabetes insípida, todavía no vieron eso, ¿verdad? Vamos a dar ahora un ejemplo. Bueno, la diabetes insípida simplemente lleva ese nombre, no es un tipo de diabetes en sí. La diabetes insípida es una enfermedad que es por trastorno de la hormona antidiurética. Y antes tenían los mismos síntomas que la diabetes, como poliuria, polidipsia, entonces le nombraron así. Y quedó ese nombre y nunca más se cambió, vamos a decir así. Pero no tiene nada que ver con la hiperglucemia. ¿Sí? La diabetes insípida no es una clasificación de diabetes. ¿Está bien? Para que ustedes sepan. Confunde el nombre, pero no es. La diabetes nosotros tenemos tipo 1, tipo 2, gestacional, y hay otros tipos de diabetes también que son menos frecuentes que les voy a mostrar. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? La diabetes tipo 1, como ya les había dicho, ¿sí? Hay una destrucción de la célula beta y eso lleva a la deficiencia absoluta de insulina. Este es el concepto de diabetes tipo 1. Cuando se destruye la célula beta y no hay insulina. ¿Sí? La diabetes tipo 1 podemos tener de dos tipos, autoinmune e idiopática. Autoinmune es el 90% de los casos. La mayoría de los pacientes tipo 1 tienen autoanticuerpos que reaccionan contra la célula beta y la destruyen, ¿sí? Por un factor desencadenante ambiental, una infección viral, respiratoria, gastrointestinal, alguna sustancia que se introdujo dentro del organismo, no se sabe ni siquiera se relaciona con algo específico, pero algo que estimuló el sistema inmunitario a la producción de esos anticuerpos que después van a reaccionar contra la célula beta, ¿sí? Entonces, el 90% de los tipo 1 son autoinmunes, pero hay un porcentaje de pacientes, un 10%, que no tienen autoanticuerpos, es idiopático, ¿sí? No se sabe la causa. Entonces, muchas veces queremos confundir que cuando el anticuerpo viene negativo, no es tipo 1. El concepto del tipo 1 está aquí, cuando hay destrucción de células beta y no hay insulina. Ese es tipo 1. La causa ya sería la presencia de anticuerpos o de causa desconocida. ¿Se entiende? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber es si hay función de célula beta. Acá le vamos a pedir el dosaje de insulina y el dosaje de péptido C al paciente. ¿Está bien? Para saber si es tipo 1. Porque eso es lo que me refleja la función de la célula beta. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es la historia natural? Los diabéticos tipo 1 nacen como pacientes sanos, tienen el porcentaje de células beta que tienen que tener, tienen una función normal, pero nacen con una predisposición genética que en algún momento dado de la vida, generalmente es en la infancia, en la adolescencia o de adulto joven, ¿sí? Porque los adultos también a veces son tipo 1. Tenemos pacientes que debutan después de los 30 años, diabetes tipo 1, ¿sí? Pero el biotipo, el contexto del paciente es diferente que el tipo 2. ¿Está bien? Entonces, generalmente son pacientes con un índice de masa corporal normal, que llevan una alimentación por lo menos algo reglada, no son pacientes sedentarios, ¿sí? Si son niños, adolescentes o adultos jóvenes, siempre vamos a pensar en tipo 1 y vamos a pedir los estudios y vamos a buscar. Pero a veces cuando debutan después de los 30 años, a veces confunde un poco porque pensamos ya que puede ser un tipo 2 u otro tipo. ¿Verdad? Pero depende del biotipo del paciente, tenemos que pensar en tipo 1 también, ¿sí?
No digo si viene un paciente así, no, un paciente obeso, sedentario, ese es un paciente tipo 2, ¿sí? Bueno, entonces cuando en algún momento de la vida se encuentra con ese factor desencadenante ambiental, estimula la formación de autoanticuerpos que van a lesionar o destruir las células beta. Y ahí, a medida que se van lesionando y cuanto más porcentaje de célula beta se va lesionando, va declinando la función o la producción de insulina hasta llegar a la diabetes, ¿sí? En este tiempo, desde que se lesionó las células beta y se fueron destruyendo hasta desarrollar diabetes, lleva corto tiempo. Lleva 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas máximo, entre que el paciente empieza a tener síntomas y debuta con diabetes, ¿sí? Entonces, cuando el diabético tipo 1, nosotros le hacemos un diagnóstico, no va a ser un paciente que hace tiempo ya es diabético, máximo 3 meses, ¿sí? Máximo. Y si le interrogamos al paciente, el paciente va a saber muy bien, antes y después, desde cuándo empezó a tener síntomas. El paciente sabe más o menos cuándo empezó a cambiar y a tener síntomas de ese paciente, ¿sí? Distinto a los tipo 2, que pueden vivir inclusive años sin tratamiento y con síntomas que son así ligeros o solapados que se van agregando lentamente. El tipo 1 hay un cambio de un día para otro cuando empiezan a aparecer los síntomas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diagnosticamos tipo 1, paso máximo 3 meses, máximo, a veces menos. No hay tiempo de que ese paciente ya tenga una complicación crónica, ¿sí? Sería afectación de la retina, del riñón y demás. Para que la diabetes lesione los órganos internos, tiene que ser por lo menos 5 años de mal control metabólico, ¿está bien? Entonces, estos pacientes es diabetes tipo 1 y solo, no van a tener ningún tipo de complicación todavía, ¿bien? Bueno, síntomas de la diabetes, ¿cuáles son? ¿Qué síntomas puede tener el paciente? Poliuria, que significa que orina mucho, ¿sí? Polidipsia, mucha sed. ¿Otro? Pérdida de peso. ¿Otro? Polifagia, come mucho el paciente. Y a pesar de comer mucho, está perdiendo peso, ¿sí? Y también hay un síntoma que se agrega, que es el cansancio extremo, ¿sí? El paciente se siente muy cansado, agotado, ¿sí? A veces los pacientes cuando empiezan a tener síntomas ya vienen a la consulta y ya se le hace diagnóstico al paciente, ¿sí? No es necesario ni siquiera internación cuando debutan con tipo 1. Pero hay veces que los pacientes no vienen a consultar por esos síntomas y va evolucionando y va a caer en la urgencia con una cetoacidosis diabética. ¿Está bien? Porque sin insulina no se puede vivir. La insulina inhibe la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, cuando no tiene insulina, rápidamente entra en acidosis. Entonces, sí o sí le vamos a diagnosticar a ese paciente, porque va a caer en la urgencia mal, si es que no viene a consultar antes. ¿Está bien? Entonces, muchos diabéticos de tipo 1 debutan con cetoacidosis diabética porque no vino a consultar antes, ¿sí? Bueno, entonces, así como les dije, la tipo 1A, autoinmune, los anticuerpos son positivos. ¿Cuáles son los anticuerpos? Anti-islote, anti-GAT65, que es la antidescarboxilasa glutámico, anti-insulina y anti-tirosina fosfatasa. Los 4 tenemos que pedirle a los pacientes, porque a veces uno nomás es positivo y con eso ya se hace el diagnóstico de autoinmune. ¿Está bien? A veces tienen más, tienen 2, 3, 4, pero con uno ya es suficiente. 90% de los tipo 1 son tipo 1A, que sería autoinmune, y entre todos estos anticuerpos, el más frecuente es el anti-GAT. ¿Está bien? El 10% es la de tipo 1B, que sería idiopática, ¿sí? No tienen anticuerpos positivos, pero en ambas situaciones, tanto la insulina como el péptido C se encuentran indosables. Entonces, eso me refleja que el páncreas no está produciendo insulina y es un tipo 1. El manejo y todo es igual, ¿está bien? Es tipo 1 el paciente. Simplemente la causa, acá sabemos y acá no, ¿sí? ¿Preguntas sobre el tipo 1? Bueno. Generalmente debutan así como les dije, en la infancia, la adolescencia, de adultos jóvenes. Raras veces después de los 30 años, pero hay, ¿sí? Y lo mismo ocurre con el tipo 2, ¿sí? El tipo 2 ya es un tipo de diabetes multifactorial, ¿sí?
ahí tienen que intervenir. El otro está ya genéticamente determinado y no se puede evitar. Si en algún momento de la vida se encuentra con ese factor desencadenante, el paciente va a ser diabético, no hay forma de evitar. ¿Sí? El tipo 2 no, el tipo 2, por más de que se tenga esa predisposición genética de antecedentes familiares de diabetes tipo 2, esto sí se puede, esta diabetes se puede evitar. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo que desencadenan el desarrollo de la diabetes tipo 2? Hay 20 por ahí, ¿sí? Ustedes me van a decir, ¿cuáles son los factores para desarrollar diabetes tipo 2? Obesidad, sedentarismo, aumento de la circunferencia abdominal, muy bien. ¿Qué? Sí, antecedentes genéticos, antecedentes familiares de diabetes tipo 2. ¿Otro? Dislipidemia, muy bien. ¿Otro? Sedentarismo, muy bien. Puede estar asociado a otras enfermedades crónicas. ¿Otro? Sí, mala calidad de alimentación. Sí. ¿Otro? Uso crónico de corticoides, muy bien, es un fármaco que desencadena diabetes. ¿Otro? Respecto a la edad, ¿a qué edad es más frecuente? Después de los 40 años. A partir de este año se va a bajar a 35, ¿sí? Pero en los libros van a encontrar todavía 40 años para arriba, ¿sí? Entonces, la mayoría de los diabéticos tipo 2 debutan después de los 40, ¿está bien? Pero hay pacientes jóvenes con diabetes tipo 2, por la obesidad, por el sedentarismo, por la mala calidad de la alimentación, inclusive se ven niños con diabetes tipo 2. A veces vemos un niño con diabetes y porque es niño ya le encasillamos como tipo 1, pero nosotros tenemos que ver la contextura de ese niño. Si es un niño obeso, con mala calidad de alimentación, puede ser un tipo 2. ¿Bien? Entonces ahí le vamos a pedir su dosaje de insulina y péptido C para saber si es tipo 1 o 2. En el tipo 2 van a tener, si estamos en los primeros estadios, va a haber inclusive hiperinsulinemia, no va a haber insulina indosable y péptido C dentro del rango. Y en el tipo 1 va a ser indosable casi. ¿Está bien? Entonces acá les puse un cuadrito para que ustedes más o menos entiendan, ¿sí? Diferencias entre tipo 1 y 2. Primero la constitución física. Aquí yo le agregaría la edad también, ¿sí? Más frecuente tipo 1. Niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Hay excepciones, pero es lo más frecuente. Diabetes tipo 2, más frecuente en adultos después de los 40 años. También hay excepciones, pero es más frecuente. ¿Sí? La constitución física y el índice de masa corporal generalmente tipo 1 es normal, no son obesos, sin embargo en el tipo 2 por lo menos sobrepeso tienen. ¿Sí? Signos de resistencia a la insulina se ven en tipo 2, en el tipo 1 no se ve, por la fisiopatología que yo les expliqué. En el tipo 2 hay resistencia a la insulina inicialmente. ¿Cuál es un signo de resistencia a la insulina? ¿Cómo se llama? Acantosis nígrica, que sería la coloración oscura de los pliegues en cualquier parte del cuerpo, no solamente el cuerpo, ¿sí? También la presencia de acrocordones, que son como lunares que aparecen, ¿sí? en las mismas zonas de pliegue, ¿está bien? Son como lunares, pero no tenían pacientes, después empieza a aparecer, ¿sí? No les traje una imagen, pero busquen. Bueno, dosar el péptido C de la insulina, ¿sí? Si es que la insulina y el péptido C nosotros dosamos, a los tipo 1 generalmente de entrada ya le dosamos el péptido C de insulina, ¿sí? En el primer dosaje, cuando le hacemos reciente diagnóstico, puede venir menor a 5 unidades por ml y péptido C menor a 0,6 nanogramos por ml. Porque ese paciente es de reciente diagnóstico, hace poco que es diabético, entonces puede haber un remanente de insulina y péptido C en la sangre, pero vienen menores a estos valores. Si viene así, le volvemos a repetir en 6 meses, ya va a ser indosable. Sin embargo, en el tipo 2 el péptido C va a venir mayor a 1, ¿sí? Valores dentro del rango normal. ¿Sí? Si nosotros, por la función de la célula beta que sí tenemos, si nosotros hacemos diagnóstico de tipo 1 con estos genes, ¿sí? Si tiene anticuerpos positivos, es diabetes tipo 1 autoinmune. Y si tiene negativo, es diabetes tipo 1 idiopático. O sea, no dependemos de los anticuerpos para hacer diagnóstico de tipo 1. ¿Entienden? ¿Puedo pasar? Bueno. Otros tipos de diabetes, antes de hablar de la gestacional, hay algunas personas que tienen
defectos genéticos de la función de la célula beta. O sea, ese paciente ya viene también, así como el tipo 1, genéticamente determinado, que en algún momento de la vida la función de la célula beta va a declinar, ¿sí? Pero va a declinar, significa va a disminuir la producción de insulina, no va a ser cero como en el tipo 1, ¿sí? Porque en el tipo 1 se destruye y no hay insulina. En este caso, los pacientes siguen teniendo célula beta, solamente que la célula beta disminuye su función en algún momento dado de la vida, independientemente de la contextura física, de la alimentación, del ejercicio, de la obesidad, el sobrepeso. El que viene genéticamente determinado en algún momento de la vida, cuando la célula beta empieza a declinar su función, también va a tener diabetes. Generalmente se ve en adultos, no se ve en niños ni adolescentes, se ve en adultos jóvenes, antes de los 40 años. Entonces a veces tenemos adultos de 27, 30, 32 años, que es joven para debutar con diabetes tipo 2, ya es un poco mayor para debutar con diabetes tipo 1, siempre vamos a descartar todo, ¿sí? Pero, y no tiene esa contextura física o los factores de riesgo que tiene un paciente para desarrollar tipo 2. Primero vamos a descartar tipo 1, estos pacientes si le hacemos dosaje de péptidos de insulina va a venir dosable porque ellos tienen células beta, ¿sí? Pero son diabéticos, y se llama diabetes MODY, ¿sí? Entonces, sospechar en adultos jóvenes en los cuales no tienen factores de riesgo para desarrollar diabetes y no son tampoco tipo 1. ¿Entiendes? ¿Cómo vamos a diagnosticar? Vamos a diagnosticar con el estudio genético, ¿sí? El tratamiento va a ser igual que la diabetes tipo 2. Uno nomás. Estudio genético para diabetes móvil. Y ahí viene. Ahí depende del cromosoma afectado, te va a poner si tiene móvil 3, 2, 1, 4, 5, 6. No, para MODY. Porque uno puede saber cuál es el paciente porque va a depender de cuál cromosoma está afectado, ¿sí? Segundo, la diabetes LADA. ¿Sí? Se llama latente autoinmune del adulto, ¿sí? Esta diabetes LADA es una diabetes parecida a la tipo 1, pero aparece en los adultos mayores a 60 años, aparecen en los ancianos, ¿sí? El paciente nunca fue diabético y después de los 60 empieza a desarrollar diabetes. Claro que puede ser un tipo 2, ¿sí? Pero estos pacientes tienen una característica. Generalmente se le empieza a tratar como un tipo 2 por la edad, ¿sí? Pero no responde a los antidiabéticos orales. Usa 3, 4 antidiabéticos orales y siempre están hiperglucémicos. Eso es algo que les tiene que llamar la atención, pero por más que el paciente haga bien su dieta, ¿sí? Les tiene que llamar la atención para pensar en LADA, porque estos pacientes solamente con insulina mejoran, ¿sí? No mejoran con antidiabéticos orales. Significa que este paciente adulto mayor tiene un anticuerpo que también destruye la célula beta, pero no se le puede encajar dentro del tipo 1 porque no se destruye completamente la célula beta. Ellos tienen anticuerpo positivo igual que el tipo 1, pero su insulina y su péptido C son dosables, no es como el tipo 1 que es indosable, ¿se entiende? Entonces ellos simplemente tienen autoanticuerpos que van destruyendo lentamente la célula beta, pero no se quedan sin célula beta y sin producción de insulina, entonces no son tipo 1, se llama latente autoinmune del adulto. Pueden tener anticuerpos positivos, pero con péptidos de insulina similar a un tipo 2, ¿se entiende? Y el tipo 2 no tiene anticuerpos, entonces no es tampoco tipo 2, es LADA. El tratamiento, el manejo es igual, ¿sí? Simplemente para que ustedes conozcan que hay otros tipos de diabetes. A estas diabetes que vienen genéticamente determinadas se llaman diabetes monogénicas, ¿sí? El tratamiento se hace igual al tipo 2, ¿sí? Cuando vemos tratamiento vamos a dividir en 3 pilares: tratamiento de la diabetes estacional, tratamiento del tipo 1 y después el resto de la diabetes, todo igual, ¿sí? Bueno, también podemos tener pacientes que tienen alguna enfermedad del páncreas y eso nos tiene que siempre llamar la atención, que puede después quedar diabético el paciente. Que tuvo una pancreatitis aguda grave con una destrucción de un gran porcentaje del parénquima del páncreas, traumatismo del páncreas, pacientes que fueron a pancreatectomía, neoplasia del páncreas, ¿sí? Cáncer del páncreas, algunas enfermedades como la fibrosis quística, la hemocromatosis que pueden afectar el páncreas. Patología del páncreas del paciente después puede ser diabetes, ¿sí?
Esto vamos a ir viendo en el transcurso que vemos en endocrinología. Hay muchas enfermedades endocrinas que afectan el metabolismo de los carbohidratos y también el paciente es diabético. Siempre está asociado generalmente a acromegalia con diabetes, por ejemplo, síndrome de Cushing con diabetes. Hay que cuidar y buscar diabetes en esos pacientes. ¿Sí? Lo mismo, pacientes que usan drogas. Este grupo de medicamentos que son los glucocorticoides son así las estrellas, vamos a decir así. Uso crónico de corticoides desencadena diabetes. ¿Sí? Crónico estamos hablando no de 3, 5, 10 días de tratamiento, sino que es el paciente que toma todos los días por muchos meses o años. ¿Sí? A veces el paciente toma corticoides por indicación médica, porque tiene alguna enfermedad que necesita usar corticoides, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas, ¿verdad? O a veces el paciente se automedica. Muchos analgésicos tienen corticoides asociados y principalmente las personas de edad mayor que ya sufren de artrosis, poliartrosis, le duele su rodilla, le duele su cadera y están tomando cada 2 o 3 días esos analgésicos con corticoides. Eso a veces puede también desencadenar diabetes. ¿Sí? Pacientes con síndromes genéticos que tienen la característica de tener acúmulo de tejido adiposo es en exceso, principalmente a nivel central, que sería en el tronco también, tenemos que buscar siempre, ¿sí? Pacientes con síndrome de Down, Klinefelter, Prader-Willi, ¿sí? Buscar, porque a veces pensamos que el Down solo tiene Down, solo tiene ese síndrome, no es una enfermedad, ¿sí? Y no buscamos otras enfermedades en estos pacientes, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos la gestacional. La diabetes gestacional es una diabetes que se desencadena durante el embarazo, ¿sí? No es una mujer tipo 2 o tipo 1 que se embaraza. A veces porque está embarazada ya le ponemos gestacional. Siempre va a ser diabética tipo 2 que se embarazó o una tipo 1 que se embarazó, ¿sí? La diabetes gestacional es cuando aparece durante la gestación. Generalmente aparece en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, ¿sí? No aparecen todas las gestantes, el 2% de las embarazadas que vienen con una, o sea, que están predispuestas genéticamente y que van a desarrollar diabetes gestacional. ¿Qué es lo que ocurre? En este momento del embarazo, por la fisiología normal del embarazo, aumentan las hormonas antagonistas a la insulina, ¿sí? La insulina es una hormona hipoglucemiante, entonces las hormonas antagonistas son hormonas que alzan la glicemia. Glucagón, cortisol, una serie de hormonas que suben en estas semanas de la gestación. Entonces cuando hay predisposición genética, hay un desbalance y empieza a tener hiperglucemia en la gestante, ¿sí? ¿Qué complicaciones puede tener? Eso ustedes van a ver mejor en ginecología, pero sí, cuando hay diabetes gestacional hay que tratar y hay que mantener bien controlada la gestante para minimizar los riesgos de tener alguna complicación, ¿sí? Pero si es que hay mal control, las complicaciones perinatales se pueden presentar. Puede estar asociado a preeclampsia o eclampsia, puede estar asociado a polidramios, oligoamnios, óbito fetal, ¿sí? Macrosomía fetal, distosia al parto y una serie de complicaciones que se pueden presentar, ¿sí? Generalmente los fetos son macrosómicos cuando la madre estuvo mal controlada durante el embarazo. Si es que tiene un buen control de su glicemia, difícilmente va a haber macrosomía fetal, ¿sí? ¿Por qué hay macrosomía fetal? Porque el feto crece mucho. Insulina. Acá está, ¿qué? La insulina. Algo de eso. Hormona, sí. Sí. La madre hiperglucémica, el organismo de la madre empieza a producir más insulina, tiene hiperinsulinemia para tratar de contrarrestar y eso pasa al feto y entonces crece mucho porque la insulina es una hormona de crecimiento, ¿sí? También participa. Bueno, ¿cómo vamos? Esto es importante, ¿sí? Toda mujer que tuvo o que tiene diabetes gestacional después del parto generalmente desaparece, ¿sí? Tiene riesgo de volver a tener diabetes gestacional en todos los embarazos siguientes y también tiene riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 a futuro. Entonces, antecedente de haber tenido diabetes gestacional es también un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. ¿Está bien? Por lo menos una vez al año esa mujer se debe controlar después de su parto, ¿sí? Bueno, aquí
aquí están los numeritos que tienen que aprender, ¿sí? Acá les voy a poner, hay 4 cosas que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Los criterios de diagnóstico de la diabetes gestacional y de los otros tipos de diabetes. Te pongo así porque es diabetes en general, ¿sí? El mismo criterio usamos para diagnosticar tipo 1, tipo 2, móvil, LADA, asociada a uso crónico de corticoides, porque primero nosotros tenemos que diagnosticar diabetes con el nivel de glicemia del paciente. Segundo, vamos a ver qué tipo es, ¿se entiende? Entonces, el criterio de diagnóstico en la gestante es diferente, ¿sí?, que en los otros tipos de diabetes, pero no hay uno para cada uno, uno nomás. O sea, acá en la gestante nosotros tenemos que ver, tenemos que aprender, y acá también tenemos que aprender, y eso tienen que saber de memoria, gente, es muy importante, porque si no, no van a saber manejar al paciente y no van a saber diagnosticar. Y después hay otra cosa que se llama objetivo glucémico, ¿sí? ¿Qué significa objetivo glucémico? Una vez diagnosticada, hasta dónde nosotros tenemos que bajar la glicemia del paciente para decir que está bien controlado, ¿sí? Entonces, son 4 valores que ustedes tienen que aprender, ¿sí? Gestante es diferente, tanto su criterio diagnóstico como su objetivo glucémico, y el resto es igual. Tiene un criterio diagnóstico y un objetivo glucémico, ¿sí? Bueno, ¿por qué tenemos que alcanzar este objetivo glucémico? Porque llegado a esos valores de glicemia, nosotros decimos que el paciente tiene menos riesgo de tener complicaciones perinatales o complicaciones crónicas en caso de otro tipo de diabetes. Y si el paciente no llega al objetivo y siempre está fuera del rango de glicemia, mayor riesgo de complicaciones perinatales o complicaciones crónicas de la diabetes. ¿Está bien? Bueno, este es el de la gestacional, ¿sí? Diabetes gestacional o del embarazo. Le hacemos a la paciente, le dosamos su glicemia basal y le hacemos un test que se llama TTGO, que significa test de tolerancia oral de la glucosa. Ese es un test que se hace en el laboratorio, ustedes piden y en el laboratorio se hace. Le quita sangre, le ayunas y después le da a tomar un líquido con glucosa, 75 gramos de glucosa. Toma a la paciente y le hace otra vez, le quita sangre a la 1 hora y a las 2 horas de haber tomado su líquido con glucosa, ¿sí? Y se dosa la glicemia. Con esto hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Glicemia basal, ayunas, igual o mayor a 92, a la 1 hora mayor a 180, a las 2 horas mayor a 153, ¿sí? Atención, con un valor fuera de rango ya se hace diagnóstico. No es necesario que los 3 estén fuera de rango. A veces la basal está bien, a la primera hora está alterada, a la segunda hora ya se normaliza. Igual no se hace el diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, si ustedes miran, los niveles de glicemia son más bajos porque en condiciones normales las gestantes tienen tendencia a tener hipoglucemia, ¿sí? Entonces los niveles se consideran más bajos. Igual o mayor, así mismo es. Entonces esos son los valores, ¿sí? Si yo tengo una gestante que me viene con 96 de glicemia en ayunas y esto está bien, igual yo le hago diagnóstico de diabetes gestacional, ¿sí? No es para que ya le insulinicemos a la paciente. Si pasa un poquitito por fuera del rango, es para ya iniciar los cambios en el estilo de vida de esa gestante, ¿sí? Tanto su alimentación como la actividad física permitida para su situación de gestante, ¿sí? Y los controles que hay que tener con la gestante, ¿sí? Decirle a la paciente que tiene diabetes gestacional con rango un poco más arriba de esto es para cuidar esa embarazada, por eso ya se hace diagnóstico y ese feto, ¿está bien? Podamos ver el tratamiento. El objetivo glucémico, una vez que empieza el tratamiento, ¿sí?, es que son otros valores, que la glicemia de esa gestante en ayunas preprandial significa antes de las comidas, máximo hasta 95. Ahí decimos que está bien controlado. Y 1 hora después de las comidas hasta 140 y 2 horas hasta 120. ¿Sí? ¿Cómo vamos a saber esto? Y bueno, el tratamiento de la diabetes gestacional es, primero, cambios en el estilo de vida, acompañamiento nutricional, dieta, realizar ejercicios permitidos para sus situaciones gestantes. Segundo, autocontroles. La gestante hace parte del tratamiento.
tiene que tener su glucómetro y se tiene que controlar en la casa, ¿sí? Y sus controles deben ser en ayunas y 1 hora, elegimos uno de estos dos, generalmente 1 hora después de las comidas le decimos para que se controle la glicemia y que lleve un registro, ¿sí? Si siempre está dentro de estos rangos con su dieta, estamos bien, puede terminar el embarazo sin ningún tipo de medicamento, ¿sí? El objetivo es que se mantenga dentro de esto para que haya menos complicaciones perinatales, ¿está bien? Si necesitamos medicamento, le vamos a indicar insulina a la paciente, ¿sí? Durante el embarazo es insulina. La metformina está aprobada su uso, pero en muchos países no ponen como protocolo porque la metformina pasa a la placenta y se vio que los niños que usaban, sus madres usaban metformina durante el embarazo, a largo plazo tenían mayor riesgo de tener obesidad. Entonces, no es de primera elección, es de segunda elección la metformina, ¿sí? El de primera elección es el uso de insulina durante el embarazo, ¿sí? Como es una gestante, siempre tenemos que ofrecerle lo mejor a esa gestante, ¿está bien? Vamos a indicarle insulina a la gestante, ¿sí? Cuando necesita. Cuando no, con su dieta no consigue mantener dentro de estos rangos. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo vamos a manejarle a la gestante? Desde la primera consulta tenemos que tener glicemia entre su laboratorio, ¿sí? Tenemos varios tipos de pacientes. Tenemos pacientes que llegan solo para parir. Tenemos pacientes que a la mitad de su embarazo viene recién a su consulta prenatal. Bueno, en un mundo ideal, dentro de lo correcto, sería desde el comienzo hacer la glicemia de la paciente, ¿sí? Si en los primeros meses de embarazo ya tiene mayor a 126, se considera que esa paciente probablemente ya estaba empezando una diabetes antes del embarazo, ¿sí? Porque todavía no hubo los cambios en su organismo para que sea por el embarazo, ¿sí? Si está mayor a 92, pero menos de 126, le consideramos como una gestacional, porque mayor a 92 se hace diagnóstico de gestacional. ¿Por qué 126? Porque este es el rango para diagnosticar los otros tipos de diabetes, ¿está bien? Y si todo el tiempo está bien su glicemia, menos de 92, está bien, ¿sí? Llegada a las 24 o 28 semanas tenemos que hacerle su TTGO para buscar, porque a veces una glicemia basal está bien, pero a la 1 hora o a las 2 horas ya altera. Pero hacemos entre las 24 y las 28 semanas, que es el tiempo en que generalmente la fisiología de la gestante para tener hiperglucemia está en su pico, ¿sí? ¿Entendieron? Bueno, seguimos. Segundo valor. Esto y esto ya vimos, ¿sí? Ahora vamos a ver esto. Está en inglés, acá les paso en español. Para diagnosticar diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, cualquier tipo de diabetes. Primero por el nivel de glicemia. Y después vamos a ver si depende del paciente, de su contexto, si puede ser tipo 1, tipo 2 o qué situación. ¿Sí? Que la hemoglobina glicosilada sea mayor a 6.5, ¿sí? Que la glicemia en ayunas sea igual o mayor a 126 con 8 horas de ayuno, ¿sí? Decirle al paciente que 8 horas de ayuno tiene que tener para hacerse su laboratorio. Glicemia a las 2 horas post test de tolerancia. También podemos pedir test de tolerancia a los pacientes, ¿sí? Pero se hace el dosaje en ayunas y a las 2 horas nomás. Que a las 2 horas esté mayor a 200, ¿sí? O que tengamos una glicemia al azar. Glicemia al azar significa a cualquier hora del día, ¿sí? Con síntomas de hiperglucemia. Polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, todos esos síntomas que vimos. ¿Sí? Y si le controlamos al paciente a cualquier hora del día y está mayor a 200, es diagnóstico de diabetes. ¿Está bien? Del 1 al 3, si el paciente no tiene síntomas, digo eso porque acá ya el requerimiento es que tenga síntomas en el punto 4. No tiene síntomas, debemos repetir el laboratorio antes de decirle a la paciente que tiene diabetes, ¿sí? Porque sí puede haber un error de laboratorio, no confiar en el primer laboratorio. Ahora, si el paciente tiene síntomas clásicos, entonces ahí es compatible, ¿se entiende? Entonces todas las guías dicen repetir del 1 al 3 si es que el paciente está sin síntomas. A veces el paciente se hace un chequeo de rutina nomás, sin síntomas. Y encontramos así, entonces vamos a repetir. ¿Está bien? Bueno, entonces diabetes consideramos cuando la glicemia en ayuno es mayor a 126, 2 horas después de un test de tolerancia mayor a 200 y la glicada mayor a 6.5. ¿Sí? Lo normal, el valor normal es menos de 100, o sea, hasta 99. ¿Sí? 2 horas después de un test de tolerancia o 2 horas después de haber comido algo hasta 139, menos 140 y ¿sí? Y
y la glicada menor a 5.7. Eso es normal, eso es no tener diabetes. Si estamos en un punto intermedio, como la glicemia en ayunas, entre 100 y 125, porque mayor a 126 diabetes, que a las 2 horas después de haber comido algo, o después de una TTGO mayor a 140, entre 140 y 199, y la glicada entre 5.7 y 6.4, estamos en un prediabetes, que hoy en día se considera también una enfermedad. ¿Sí? Acá en la prediabetes tenemos que hacer cambios en el estilo de vida, ejercicios y también, dependiendo de los niveles de glicemia, ya se le puede administrar metformina. ¿Sí? Metformina a dosis bajas está aprobado en la prediabetes. ¿Está bien? El objetivo de la prediabetes de tratamiento es normalizar ese paciente. Nosotros podemos regresar ese paciente a lo normal. Pero si no se interviene, este paciente va a ser diabético en algún momento de su vida. ¿Está bien? Una vez que se llega a la diabetes es una enfermedad que no se cura. Puede remitir en el sentido de que con un excelente tratamiento y adherencia al paciente, los valores de un diabético pueden ser normales. Pero si ya tenía rango de diabetes, siempre va a ser diabético ese paciente. Pero en la prediabetes sí se puede revertir. ¿Está bien? Bueno, esto ya vimos. El cuarto valor acá que quiero que aprendan. El objetivo glucémico. Para cualquier paciente que no sea gestante, ¿sí? Tipo 1, tipo 2, o cualquier tipo de diabetes. La glicemia basal, que sería la glicemia en ayunas, entre 80 y 130, ¿sí? 2 horas después de las comidas, igual o menor a 180, y la glicada menor a 6.5. Entonces, si mi paciente debutó con una glicada de 10, yo tengo que ir bajando a llegar a 6.5 o menos inclusive y mantener dentro de esos niveles. El paciente diabético que no sea gestante, también, aparte de en su tratamiento, de los cambios del estilo de vida, de su alimentación, de su dieta, el autocontrol también ya se puso como parámetro como un tratamiento no farmacológico, vamos a decir así, como una medida. Porque si no se controla, nosotros no podemos saber si el paciente está bien, dentro del rango o no. Entonces el paciente debe controlar enseguida su glicemia en ayunas y 2 horas después de las comidas. Y llevar un registro y traer en la consulta. ¿Está bien? ¿Y podemos hacer diagnóstico solo con uno de ellos? Sí, solo con uno de ellos puedes hacer, ¿sí? A veces la glicemia basal en ayunas está bien todavía, pero ya después de las comidas sube. Por ejemplo, tu TTGO ya puede tener más de 200 o tu glicada ya va a venir alta. Con uno de ellos le hacen diagnóstico al paciente. ¿Le conocen a la glicada? ¿Sí? No caso, professor, el primeiro exame fiz una glicada y como 7, y después se hace otro para gente Sí. ese da normal. Normal. Y ahí le hace su TTGO al paciente. Le hace su TTGO, su test de tolerancia. El que se toma y si viene normal, le descartas y le controlas en 3 meses otra vez al paciente. ¿Está bien? Bueno. La glicada, ustedes ya saben, es una hemoglobina que se une a la glucosa sanguínea y no es irreversible, ¿sí? No hay ninguna enzima que pueda producir la desglicación. Entonces, queda unida a la glicemia. Entonces, la hemoglobina glicosilada refleja el control de los 3 meses previos porque la vida media del eritrocito de 120 días, ¿sí? Entonces, no tiene sentido pedirle cada mes la glicada al paciente. Vamos a manejarnos por el valor de su glicemia. Y en 3 meses le vamos a repetir su glicada. ¿Está bien? Viene expresado en porcentajes. Y de acuerdo al porcentaje, una glicemia promedio que el paciente mantiene durante el día. ¿Sí? Descansen un ratito. ¿Preguntas?